Hola, muy buenas a todos, bienvenidos de nuevo a Buy the Deep Podcast, tu podcast de inversión semanal. Como sabéis, yo soy Martí Alonso y tenemos con nosotros a nuestro queridísimo Albert. Y hoy os vamos a traer tal vez el que sea el último programa de este año 2022, en el que vamos a hablar de la mejor empresa para invertir en oil. Así que, Albert, sin más dilación, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola a todos, bienvenidos a Buy the Deep Podcast, vuestro podcast semanal de inversiones. Hoy vamos a comparar tres empresas, Yellowstone, MEG y IPCO, y vamos a verlas un poquito por encima y a ver qué nos ofrece cada una de ellas. Antes de comenzar con el programa, pediros disculpas porque estoy en Mordor y es posible que a veces haya un poquito no de delay, sino que haya alguna pequeña interrupción, pero bueno, de todas formas intentaremos transmitir el mensaje lo mejor posible y aportaros valor. Así que comenzaremos con el programa. Antes, comentaros una pequeña actualización, entre otras, que estamos llevando a cabo en portfolio de inversión, y es que ahora ya podéis ver vuestra cartera en dólares y en euros. Hemos puesto la multidivisa y este 2023 va a ser un año apoteósico porque va a haber una de implementaciones que hasta yo me estoy asustando, Martí. De hecho, Albert, comentar que el tema de portfolio y todo eso, en breve, tal vez ya a principios del año 2023, pues vamos a hacer pues un programa especial en el que vamos a hablar pues sobre todo 2022 y qué esperamos para 2023 y todas esas cosillas. Va a ser un programa bastante largo, pero yo creo que muy, muy, muy chulo y vais a tener noticias que os van a encantar sobre portfolio de inversión y sobre análisis de inversión. Así que realmente estad atentos porque creo que este programa es tal vez el que tengo más ganas de hacer en toda mi vida, el que he hecho nunca. Creo que va a ser muy top, así que stay tuned. Sí, joder, vaya hype, me estás dando hasta hype a mí, leche. De que es verdad, Habrá bombazo informativo en el siguiente programa. Así que básicamente. dejamos el hype un poquito de lado y ahora sí que vamos a comenzar a hablar un poquito de oil, de estas empresas que os presento. Venga. Empezamos con Yellowstone. Yellowstone es una empresa que cotiza pues, en Reino Unido y posee pues, el 100% del proyecto en producción de Montara en el campo petrolífero de Stack, en la costa de Australia Occidental. En Malasia, pues Yellowstone posee una participación del 60% en una licencia en la PM 323, una del 70 en la 329 y una no operativa del 50 en la PM 318 y la AAKBNLP. ¿De acuerdo? O sea que tiene diferentes activos en la costa de Malasia, todas ubicadas en alta mar, offshore, y algunas en Australia. También pues tiene pues diferentes participaciones, tiene una participación del 90% en Lemang, PSC, pues en la costa de Sumatra, en Indonesia, además de varios activos de exploración y de desarrollo pues en Vietnam y en otras partes del sudeste asiático. Es una empresa, como veis, diversificada, pero sobre todo el core de sus activos son pues en Malasia y en Australia, en la parte esta, pues bueno, más oriental y al sur, depende de donde veáis el mapa del mundo. Es una empresa que a nivel de cotización, pues ahora mismo capitaliza unos 320 millones de libras, que en dólares americanos podrían ser unos 400 millones, sino así a un poquito a ojo. Y a nivel de cotización, pues desde que salió a cotizar hace unos 3 años, 4 años, mejor dicho, pues no lo ha hecho mal. O sea, si nos vamos a verla a nivel desde que empezó hasta ahora, ha hecho un 104% de rentabilidad. Obviamente en 2020 tuvo una subida y la posterior fuerte caída que bajó de 100, de 100 libras pues hasta los 25 o así, cosa que ya se ha recuperado y ahora mismo pues está rondando las 71. Claro, ha tenido una corrección estos últimos meses, pero como muchas empresas del sector del oil, y algunas han sido más favorecidas, por ejemplo, de la que hablaremos más adelante de IPCO, por el tema de recompras de acciones y tal, y otras quizá pues no se han comportado tan bien. Esta, además de que cotiza en el Reino Unido, que para una empresa de petróleo y para las empresas en general del sector de materias primas, a mí no es una bolsa que me guste demasiado. Sí que se tiene la opcionalidad, esta bolsa, de que podemos encontrar muy buenas empresas, porque normalmente las empresas mineras o de oil o cotizan en Australia o en Canadá. Y Australia es una bolsa que penaliza más la cotización que, por ejemplo, Canadá, como en el caso que le pasa a Adriatic Metals, que encima cotiza en Australia y en Londres, que son bolsas que, bueno, de segundo grado. La de Australia pues está bien,
y la de Londres para estos sectores pues no suele ser muy, muy buena. Además, esta empresa tuvo un problema en los pozos, lo cual hizo que el año pasado tuviesen que bajar la producción. La parte positiva es que esto ya se ha recuperado y como podemos ver en las gráficas, si estáis viendo en YouTube y si no, pues os lo voy a contar yo, la producción pasó de 9.900 barriles de petróleo diarios hasta los 15.000 actualmente, lo cual es una subida pues, del 51% y recupera la producción de los años anteriores y además incluye nueva producción, lo cual ha sido un cambio pues, bastante positivo en la empresa. El beneficio, el revenue, pues también sube bastante, sube un 63% respecto al año anterior. Estos son resultados, tened en cuenta, de los primeros 6 meses, porque en la bolsa inglesa no tienen que publicar, al menos estas empresas no tienen que publicar resultados trimestrales, sino que los publican bianuales. Por lo tanto, cuando veamos los resultados con las otras empresas, pensar que las otras empresas son de los 3 trimestres y esta es de hasta mitad de año, ¿de acuerdo? Entonces, han sido resultados muy positivos que no son del todo comparables a los de los años precedentes, por el problema que tuvo en los pozos, lo cual hizo que bajase la producción. Si no recuerdo mal, fue a raíz de una fuga en uno de los FPSO, uno de los barcos de extracción. Y bueno, a nivel de operating cash flow, la verdad que bastante bien. Esto sí que ha subido tremendamente, incluso respecto a 2019, que sería un año más normal. Y se sitúa en los 126 millones de dólares, lo cual es bastante bueno. Si lo anualizamos, pues seguramente serían, pues con el precio del petróleo tal y como están, unos 250 millones de dólares, lo cual es bastante positivo. Y a nivel de cash, pues la empresa ha ido acumulando efectivo, lo cual que parece que esta empresa ha ido mejorando respecto a la situación del año pasado y bueno, y su cotización lo ha reflejado a pesar de que nos encontramos a niveles similares a los del año pasado. Obviamente el precio del petróleo estaba un poquito más alto, pero si la empresa ha hecho una mejora operativa y hemos estudiado un poquito los fundamentales del mercado, sabemos que en el largo plazo o en el medio largo plazo, que para esto os recomiendo que veáis uno de los últimos podcasts que entrevistamos a Jorge Arjona, para que entendáis un poquito las dinámicas del mercado del petróleo, las perspectivas son bastante positivas y con esta mejora operativa la empresa pues, va a poder generar bastante dinero de cara al futuro. Además, los costes por barril se han reducido. También entiendo yo que esta reducción del 9% de los costes operativos de obtener el barril se deben también pues, a la inclusión y te lo comenta incluso la empresa, a la inclusión de otros activos que tenía la empresa ya puesto en producción. Albert, una ¿Sí? cosa que me gustaría comentar, que nada, que es un ejemplo como se ve de manera muy clara cómo te afecta este apalancamiento operativo, que mientras que las ventas te suben un 60%, pues el operating cash flow te sube más de un 130%. Nada, me parece bastante significativo cómo van aumentando ahí los márgenes y por qué invertir en empresas cíclicas en este tipo de situación en la que te aumenta el precio de la materia prima y por tanto tus ventas, pues bueno, cómo te afecta, que es un modo de apalancarte al precio del oil, invertir en ese tipo de empresas. Sí. Además de que, bueno, sobre todo ha aumentado también el cash flow por la mejora operativa al incluir los pozos estos que tuvieron el problema, que tuvieron que Claro, parar producción y tuvieron que colocarse, o bueno, se quedaron produciendo los pozos con un OPEX pues más alto. Entonces, esta inclusión pues también ha mejorado el cash flow. Aunque sí que es muy significativo eso que comentas, pasar de un 60% a un 133%, pues bueno, es bastante potente, la verdad. Y si el precio del petróleo pues mejora un poquito, que ahora haga que rondar a los $80 el Brent, si no recuerdo mal, ya sabéis que cuando hagamos las predicciones del próximo programa para 2023, ya veréis un poquito por dónde van los tiros, pero yo creo que incluso veremos el petróleo más de 100 con total seguridad el año que viene. Además, algo bastante positivo que tiene esta empresa es que, como algunos sabéis y otros pues aprenderéis ahora, el petróleo normalmente offshore que hay por Malasia y tal es un petróleo de una calidad bastante bueno, sweet y light muchas veces. Entonces, esto se vende con un premium al Brent, no que sea súper significativo, pero sí que es importante. Se venden algunos dólares por encima del Brent y de hecho, pues podemos ver que durante la primera mitad de este 2020
el precio realizado normal del Brent sería de $102,5. En cambio, esta empresa ha podido vender el petróleo $7 por encima del precio del Brent. Esto también lo vemos, por ejemplo, con el activo que tiene en Malasia también, pues, hípico, que se vende con un premium sobre el Brent. Hay otros petróleos que se venden con una penalización, por ejemplo, el petróleo canadiense, que es más pesado y además hay que transportarlo vía pipeline a Estados Unidos para procesarlo, pues se vende con una penalización. Entonces, esto es bastante positivo y nos da un extra de rentabilidad a estos pozos. Históricamente, como podéis ver en las gráficas, pues se ha vendido con un premium pues bastante significativo respecto al Brent, lo cual es bastante bueno. Y además, este premium está aumentando. Que ahí se ve muy claramente que pasa de ser $1,6 más a $7 más respecto a 2018. Sí, eso va como va también. Pero normalmente ya. sí, normalmente se suele vender con un premium de $4 o $5. Depende, supongo, de la circunstancia del mercado en cada momento y cómo esté de ajustado el mercado físico. Y bueno, el guidance total para 2022 y para 2023 seguramente sea mejor. Ellos esperan producir al final de este año entre 11.000 y 13.000 barriles de oil equivalente, ¿de acuerdo? Lo cual pues es bastante bueno. El OPEX situarlo entre 31 y $37 el barril, lo cual es un coste que no está mal y te da bastante apalancamiento. Y además tener un CAPEX, pues bueno, entre 90 y 105 millones de dólares, que teniendo en cuenta pues que el operating cash flow pues va a ser de unos, ¿qué dijimos? Los 250 millones, Martín. Sí, Pues por ahí. bueno, sí, si le restamos el CAPEX, pues quizá de unos, podemos imaginar que de un free cash flow nos podría quedar entre 100 y 150 millones de dólares, cotizando la empresa a 400, lo cual pues es un No era precio. 300, Albert. ¿Cómo? Creo recordar que está cotizando 300, ¿no? Sí, en dólares americanos, aquí está en libras. Vale, sí, perdón. Está a 320 millones de libras, pero claro, en dólares americanos sean unos 400 aproximadamente. Entonces, teniendo en cuenta que de free cash flow, pues a lo mejor se sitúa la compañía entre 100 y 150 millones, pues podéis hacer el ratio y la verdad es que es un precio que no está mal, ¿no? Para una empresa, pero es que bueno, muchas empresas de oil están así, están bastante baratas y esta no es la excepción. Además, si vemos mejoras operativas en los pozos que pueden seguir aumentando producción e incluir nuevos activos, pues bueno, puede ser bastante prometedor. No sé qué te parece esta empresa, Martí. A ver, o sea, por lo que yo entiendo, para hacerlo facilito, el free cash flow yield va a ser entre el 30 y casi el 40%, ya más que suficiente. O sea, es que solo con esto. Sí. Mira, aquí he puesto una imagen Y eso, Albert, de perdón. Morningstar. ¿Sí? Eso, Albert, es con el petróleo a 80, ¿no? Bueno, con el petróleo este año, son los datos de este año. Vale. Que lo han estado vendiendo a $100, pero claro, ahora ha bajado. De todas formas. Aún así, aunque sea un yield del 25%, es que me da igual, está muy bien. Sí, de todas formas, mira, aquí he puesto una tabla de Morningstar donde se ven pues un poquito las finanzas de la compañía. Y ahora mismo, pues según Morningstar, estaría cotizando a price cash flow en 2,32 veces y a un PER de 15 veces. Lo cual pues no son malos números, la verdad. Ahora sí pasamos a la siguiente compañía. Vamos a ver MEC Energy. Y esta empresa la hemos comentado hoy en el canal de forma bastante extensa, en la entrevista que hicimos a Jorge Arjona. Y de hecho tenéis incluso un clip en el cual se detalla pues el análisis de la compañía. Así que aquí os voy a hacer un clip. Es un análisis bien hecho, o sea, son 40 sí. minutos de análisis, o sea, no es aquello de 2 minutillos, sino tenéis ahí 40 minutos en el que Jorge explica de manera detallada pues la tesis en esta empresa. Sí, un clip del podcast, que el podcast fue largo, fue de... Sí. A ver, pero ya se entiende. Tenéis el análisis colgado en el canal. Aquí, si no la conocéis, os voy a hacer un repasito de la compañía, la cual lo ha hecho súper bien. Súper bien. De hecho, es de mínimos de 2020, que esto estaría a $2, pues ahora está a $17,8 canadienses. Es una empresa canadiense con activos en Canadá
y produce 100% petróleo, arenas bituminosas, petróleo pesado. En 2022 pues produjo 95.000 barriles de petróleo y para 2023 se espera que esta producción aumente a 102.500 pues barriles de petróleo. Y tiene la producción aprobada hasta los 210.000. O sea, es bastante potente. Además de reservas, 2P, pues a una tasa de 100.000 barriles diarios, tiene unos 55 años de reservas, lo cual pues es brutal. Entonces, manteniendo el CAPEX a raya y con la producción estable, pues esto es una locura. Y con el barril a $80, pues Arjona ya calculó que esto podría valer unos $60 canadienses la acción, y está cotizando pues ahora mismo a 17,8, lo cual sería pues un por 3 con el petróleo a estos precios actuales. Entonces, pues bueno, son datos bastante potentes para Mech Energy, además que es una empresa grande, con una producción establecida, una larga vida de sus reservas de petróleo, bastante potente. Además, produce el crudo a unos $30 de producción, o sea que esto es bastante bueno. Y bueno, se sitúa en la parte baja de la curva de costes. Entonces, en el caso de que el precio del petróleo bajase, que esto es importante, pues está en la parte baja de la curva de costes, pues te ayuda a que tu empresa pueda sobrevivir y pueda, pues si no generar suficiente free cash flow para repartir al accionista, pues generar suficiente dinero pues para mantener el negocio estable y no tener que endeudarse ni incurrir en pérdidas, lo cual es bastante interesante. Entonces, no hay mucho más que comentar de Mech Energy. Si queréis ver el análisis, lo tenéis colocado pues en los podcasts anteriores que hicimos. Y la verdad es que recomiendo que le echéis un vistazo, porque la verdad que es una empresa que si estáis pensando en tener una posición en petróleo, quizá un poquito, no digo que sea más conservadora, porque al fin y al cabo son empresas cíclicas y todas son complicadas de invertir y mantener en cartera, sobre todo si no las conocemos bien y si no tenemos clara la tesis que hay detrás del subyacente. Pero bueno, esto me parece una empresa bastante potente para mantener en cartera, sabiendo que la producción va a aumentar el año que viene, que el CAPEX pues es bastante estable, que tiene unos costes bastante bajos, y esto pues bueno, va a generar unos beneficios bastante potentes. Y aquí, como podéis ver, en el cálculo del valor que hizo Arjona, pues teniendo en cuenta el petróleo a un precio quizá, a un precio más alto del que está actual, pero para eso también hay que entender la tesis del petróleo, pues podemos calcular que el precio objetivo de la acción para 2023, variando los múltiplos y haciendo ciertos ajustes, pues podría situarse en $64 canadienses, lo cual pues es un upside bastante potente. Y actualmente con datos de Morningstar, pues a nivel de price cash flow, pues se situaría en 3,5, lo cual es que son múltiplos bastante baratos. No sé qué opinión te merece esta empresa a ti, Martí. Básicamente que las empresas que son cíclicas, pero cuyos costes son más bajos que la de las demás, normalmente suelen cotizar a unos múltiplos de premium, básicamente por lo que ha comentado Albert, en que si el ciclo se da la vuelta, pues bueno, el accionista puede saber que no va a ser maltratado, bueno, o que no debería ser maltratado. Y además, Jorge ya comentaba que la directiva pues no había hecho tonterías y que se cuidaba del bienestar de sus accionistas. Con lo cual, esta empresa yo creo que es muy buena en lo típico que una persona como yo, que no entiendes de oil, pero quieres tener exposición, pues creo que es una buena manera de exponerte al ciclo alcista del petróleo sin que tengas que ver muchas sorpresas negativas, que obviamente si el petróleo cae, pues esto va a caer, pero es distinto tener una empresa que te cae un 30% que una que te cae un 60%, que la típica empresa apalancada, con costes altos, que sí, que si el precio del petróleo te sube, pues bueno, se te va al cielo, pero si se da la baja, vas a ver nuevas diluciones, deuda mala, básicamente que te van a fulminar. Por eso esas empresas más estables, además que también es más grande, o sea, la capitalización bursátil de Mech, Albert, que miro aquí la presentación, pues son de unos 5 billion más o menos, que aquí
No vas a ver esa extrema volatilidad que se podría ver en una empresa que es más pequeñita, que obviamente es cíclica y volatilidad va a haber, por supuesto, pero dentro del sector yo creo que lo tiene todo pues para comportarse un poquito mejor que sus comparables. Y ahora vamos a ver tu empresa favorita del sector, Martí. Vamos a ver. Ya no la odio, Albert. Ya no la odias, claro, la has comprado, ¿no? Claro. Pues es International Petroleum Corp. IPCO. Y la verdad que IPCO, pues Para los amigos. Para los amigos es IPCO. Es mi principal posición en el sector del petróleo. Y ya sabéis que fui comprando y vendiendo IPCO y al final pues tuve suerte de comprarla recomprarla hace un año y ya pues acumulo más de un 100% de rentabilidad, que ya veis que en el plazo de un año se ha hecho un 120 y no ha sufrido ninguna corrección. Si vamos a ver la cotización de las otras empresas, podemos ver que estos últimos meses, todas, Yellowstone y MEC, pues han sufrido una corrección en su cotización, pero IPCO vemos que no. IPCO no ha sufrido esta corrección. De hecho, no sé si hace poco, no ha llegado todavía a máximos históricos, pero está casi cerca de sus máximos históricos. Y esto yo creo que es debido a la fuerte recompra de acciones que está llevando a cabo IPCO, que año tras año pues se ha ido anunciando esta recompra de acciones. Y bueno, ya podría seguir así durante los próximos años y que el precio no cambie, y así Martí pues podríamos ser propietarios del 10% de IPCO o algo por el estilo. Me parece bien. Sí, me parece totalmente bien. Si damos unos magnates petroleros, y la verdad es que es algo que me interesa bastante, ese estilo de vida. Y bueno, hablando un poquito de IPCO, que ya sabéis que tenemos bastante, esta empresa, pues bueno, yo la conozco bastante. Yo creo, Albert, que esta ha sido la empresa que más hemos comentado en el canal este año. Pues posiblemente, porque yo no dejo de hablar de petróleo. Este año ha sido el más que año del Adriatic petróleo. incluso. Y joder, los resultados andan para comentarlo, o sea. Sí, es lo que tiene este año, que el petróleo pues ha sido excelente, las empresas cotizan a niveles que básicamente te las están regalando. Entonces, pues para no comentar IPCO, siendo la principal posición en este sector. Entonces, pues bueno, IPCO pues es una empresa con diferentes activos en diferentes países. Centra su actividad principal en Canadá, como ya veremos, pero bueno, también tiene activos en Francia y en Malasia, que son, pues bueno, están ligados al Brent, pero el grueso de los activos es allí en Canadá. Las reservas de la empresa han crecido muchísimo estos últimos años, sobre todo pues con las adquisiciones que hizo en 2016, adquirió Suffield, un activo en Canadá, después adquirió Black Pearl, que era otra empresa del grupo Lundin, y después hizo en 2019 otra adquisición de Granite, que es otro activo de un petróleo un poquito más ligero, pero sigue siendo petróleo así heavy oil en Canadá. Y han aumentado, pues desde 2016 que empezó a cotizar, las 2P Reserves, pues han aumentado 11 veces, lo cual pues es bastante interesante. Y bueno, y la vida de estas reservas pues ha pasado de los 8 años a los 16 años en 2021. Aquí, pues bueno, si tenemos en cuenta lo que sea el activo en desarrollo principal, que es BlackRock, que es un activo gigantesco, con 1.000 millones de barriles de petróleo, pues bueno, eso va a ser un game changer de la compañía en los próximos años, pues va a casi duplicar la producción de la empresa. El CAPEX está medido y controlado, se centra sobre todo pues, en Canadá, en optimizar los pozos de gas, en BlackRock y luego pues, en Francia pues, en mantener la producción, y en Malasia pues igual, sí que se está testeando algún nuevo pozo que se pueda explotar, pero básicamente es para mantener la producción plana en Francia y Malasia, donde veremos aumentos de la producción. Va a ser sobre todo en Canadá. Se espera que el CAPEX para este 2022 sea de 170 millones de dólares, lo cual pues bueno, es bastante asequible. A nivel de capitalización, que no lo he comentado, yo diría que es que te lo dice siempre en coronas suecas, son 1.500 millones de dólares americanos. No sé si puedes hacer la conversión mientras tanto, Martí. Sí, son 16.000 millones de coronas suecas. Pero si no me equivoco, sí, serían 1.500 millones de dólares americanos. Correcto.
1.500, así Es es. que soy un genio del Forex, es que... Después, perdón, después la producción, pues ha ido bastante bien, ha ido aumentando. De hecho, ahora mismo estamos en récord de producción. Claro, con la adquisición de los activos es lógico que esta fuese aumentando. Y de hecho, en el tercer trimestre de este año llegamos a máximos históricos de producción, a producir 50.000 barriles de petróleo equivalente diario, porque pensad que la producción de IPCO no es solo petróleo, ¿de acuerdo? Sí que es pues más de la mitad. De hecho, el 70% aproximadamente sería petróleo y el 30% sería gas canadiense. Pero bueno, si lo vemos en barriles de petróleo equivalente, llegamos a 50.000 barriles diarios. Mal. Lo cual pues es bastante bueno. Y bueno, de media se espera que para este año la franja esté entre los 48.000 y los 46.000. Pero bueno, IPCO tiene la peculiaridad, lo cual que me parece genial, que siempre dan un guidance por debajo de lo que al final pues ellos consiguen. Y esto pues bueno, te sorprende al alza y es muy positivo. Además, vamos a hablar la parte importante y es del free cash flow, ¿de acuerdo? Que al final es lo que los accionistas vamos a ver y lo que nos va a repercutir. Con el petróleo $85, el Brent, que más o menos está a ese nivel, esta empresa para 2022 va a generar unos 425 millones en free cash flow. Con el petróleo a 100, pues unos 460 millones de free cash flow. Ahora mismo cotizando pues a 1.500 millones, hacer los cálculos, es que está, pues, ¿cuál es el free cash flow yield? Más del 20%. Por lo tanto, de hecho, llegaría pues casi al 30%. De hecho, aquí pues nos hace la comparativa, nos dice que está al 29% de free cash flow yield. Quizá cuando estaba un poquito más baja, pero sí estará al 27% free cash flow yield. Cuando una empresa pues cíclica, con el petróleo a estos niveles, pues no sé, pues desde mi punto de vista, podría estar cotizando fácilmente pues al 8, 9, 10% free cash flow yield, lo cual pues son números que no están nada mal de rentabilidad cuando tú eres una empresa. Si tú ya consigues un 7% de free cash flow yield, la verdad es que sería algo brutal. No sé el Standard & Poor's a cuánto está de free cash flow yield, pero seguramente que al 3, 4% o algo por el estilo. Sí, entonces si comprando algo ya al doble del free cash flow yield que te dan los índices, es algo bastante positivo. Ya si lo compras pues casi al 30% de free cash flow yield, ¿cuántas veces ha de multiplicar la cotización de esta compañía para que esté a un número razonable? Y lo bueno es que está recomprando, con lo cual, o sea, a nosotros nos interesa que esté así de barata, vamos, pues eso, que como está recomprando, que nos interesa que esté en estos precios el máximo tiempo posible. Cada dólar destinado a recomprar acciones, a los accionistas les va de puta madre. Sí, de hecho que por mí la cotización podría quedarse así los próximos 2 años y que vayan comprando 300 millones de dólares en acciones cada año, porque al final tu parte de la compañía sigue aumentando y en el momento que el mercado se dé cuenta, la quiera revalorizar, tú tendrás un porcentaje de compañía mayor del cual empezaste. Entonces, pues te puedes forrar. Y bueno, esto sería el resumen de IPCO, Martí. Sé que al final pues te convencimos para que la comprases y yo creo que es una buena decisión. O sea, soy fácil, ¿eh? O sea, es alegar a la codicia y yo estoy ahí saludando y diciendo qué tal, aquí estoy. O sea, como la empresa tailandesa esa, ¿eh? De petróleo también. Ah, esa no se puede comentar aún, ¿no? Sí que se puede comentar. No digas el nombre y ya la comentamos en otro programa, ¿sí eso? Porque vale, es que... la comenté en Telegram, así que meteos en mi canal, que ahí la veréis. Fue divertido, ¿eh? Además, estábamos Albert y yo, y me comentó, mira esto, bueno, está guapo. Y yo mientras tanto con el broker abierto. Este es mi due diligence. Cómprate unas cuantas. A ver, yo inicié la posición así, ¿eh? Me dijeron, mírate esto. Digo, hostia, esto está muy barato. ¿Y por qué no unas cuantas? Cuando es algo tan obvio, dices, bueno, sí, si hay algo oculto, pues bueno, ya me la comeré, pero es que si no... Y de hecho, suerte que empezamos a comprar bueno, así a lo a veces va porque bien, sí. No, claro, o sea, siempre hay que hacer tu propio trabajo, pero
para meterle una posición pequeñita en algo que ves tan claro, en que es muy obvio, y es que fue comprar día siguiente un 14%, el otro día otro 7 y otro 7, y así lleva no sé cuántas sesiones, pero no, o sea, que estas cosas que son tan claras y tan obvias y que entiendes sobre todo el por qué está barata en este mismo momento y por qué dejará de estarlo el día de mañana, pues yo creo que es clave actuar con rapidez. En cualquier caso, Albert, ¿cuál es tu favorita de las tres que has presentado? Creo que es obvio, ¿eh? Pues creo que es obvio, es la que tengo en cartera, que es IPCO, Sí. básicamente. Y lo que decías del due diligence, a veces va bien lanzarse un poquito a la piscina y comprar una posición, porque luego te se puede escapar fácilmente de las manos y no puedes aprovecharla. Compras una pequeña posición, si cae, pues oye, tampoco es nada significativo, y si sube, pues bueno, puede ser interesante y vas construyendo posición poco a poco. Yo recuerdo que Rock Rose, me acuerdo que leí el análisis, lo pusieron por Twitter, la compré el mismo día y al día siguiente dejó de cotizar. Y se hizo un por 2 en los próximos 3 meses. Y esta lo estoy mirando desde que la compramos, más o menos, lo digo a ojo. Espera un segundo, a ver cuánto va a ser esto. Un 30%. Sí, pues eso, un 30% más o menos. Que Sí, en cuestión de días, o sea, de puta madre. Y bueno. Y lo mejor es que sigue barata. Sí, esto tiene que hacer un por 3. Sí. Pues bueno. A estos niveles, sin que nada cambie. Lo dejamos aquí, Albert. Así que bueno. Ha sido un programa. Express. Sí, ha sido un programa cortito, con las fiestas. Con las fiestas navideñas y todo esto, pues que queríamos traeros algo que no fuese muy denso para que podáis estar con la familia y disfrutar de las fiestas, pero aún así que tengáis vuestra dosis de buy and dip y vuestra dosis de empresas ultra cíclicas y baratas para que os lo paséis bien, y que las cenas de Navidad les digáis a vuestros cuñados que no tienen ni puta idea y que compren petróleo. Pues bueno, Albert, despides el programa como siempre. Pues con esto nos despedimos. Sí, recordad que en análisis de inversión pues tenéis los mejores análisis de empresas cotizadas. En portfolio de inversión podéis montar vuestra cartera de forma totalmente gratuita y nos vemos en el siguiente programa. Y recordad, buy the dip. Chao.